Gracias, señor presidente. La verdad yo no iba a solicitar la intervención porque hemos expuesto este tema ya en nuestro semanal legislativo en el que la Asamblea Nacional a través de la presidencia informa el día a día de la legislatura, se lo ha informado también en nuestros comunicados y la academia, que se escuche bien, la academia, los constitucionalistas de renombre de este país le están dando la razón a la Asamblea Nacional. Catedráticos de universidades que el día de hoy comparecieron en comisión general y han dado una clase muy amplia de cómo se debe proceder en cuanto al económico urgente y de acuerdo a lo que establece el artículo 140 de la Constitución y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que viene a ser una norma supletoria que es la que rige a este Parlamento. Entonces, yo me asombro porque no existe en ninguna parte de la Constitución en el que diga que un económico urgente debe ser debatido en dos informes. ¿En qué parte? Que me digan en qué parte, en qué artículo dice de la Constitución que el económico urgente tiene obligatoriedad de dos debates. En ninguna parte. El 140, porque nos gusta leer solo lo que nos conviene, el 140 dice lo siguiente. El trámite para la presentación, el segundo párrafo, el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. ¿Cuáles son los plazos? 30 días para un económico urgente. Entonces se entiende que la legislatura debe pronunciarse dentro de esos 30 días. ¿Qué nos dice el artículo 60? El artículo 60 nos dice en su último inciso que el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley. Y les clarifico, ¿por qué el Pleno puede resolver en primer debate? Porque si esta legislatura, y no es la primera vez, desde el 2014 se han archivado más de 52 proyectos de ley, si este Pleno resuelve que ese proyecto es inoficioso, inconstitucional, que quiere cargar más tributos y que carece incluso de fuerza, de unidad de la materia, este Pleno tiene toda la potestad de archivarlo en primer debate por economía de procedimiento parlamentario. Ahora bien, si el presidente de la República tenía alguna duda, lo correcto era que acuda ante el máximo intérprete, garante y defensor de la Constitución, a la Corte Constitucional y presente una acción de inconstitucionalidad. Pero no lo hizo, porque no tiene la razón. La fuerza de la verdad y del derecho la tiene esta legislatura que aprobó negar y archivar ese proyecto de ley para defender el bolsillo de las familias ecuatorianas. ¿Hasta cuándo le van a cargar más tributos a la gente? Tengan piedad. La gente afuera se nos muere de hambre. La gente afuera no tiene medicinas. Han incrementado el IVA y no hay medicinas, no se pagan las dializadoras, no se pagan los pacientes a Solca para que reciban el procedimiento oncológico. No hay seguridad, esa es la realidad que cada día nos está estallando en la cara, pero no. Aquí se pretende seguir cargando de impuestos a la gente pobre y a la clase media de este país. Ahora bien, dicen que no procede. Entonces yo les pregunto, ¿por qué el presidente Noboa, al que ustedes representan como bancada oficialista, votó por el archivo del proyecto de ley equidad tributaria en primer debate con fecha 10 de agosto del 2022, si no se podía? ¿Por qué si no se podía el presidente votó? Él era legislador y él debe saber que no se puede presentar un decreto ley cuando este ha sido negado y archivado. No se puede presentar un decreto ley. Es más, la Corte Constitucional está permitiendo que hagan plastilina de la Constitución. Ya voy a culminar, porque en el registro oficial con fecha 28 de noviembre ya consta la negativa y el archivo de este proyecto de ley, porque notificamos inmediatamente. Pero el registro oficial se ha prestado para esta leguleyada jurídica y ha promulgado también con fecha 10 de diciembre este decreto ley al que la Asamblea Nacional va a presentar una acción de inconstitucionalidad y vamos a solicitar, que se escuche bien,
una medida cautelar para que esos tributos queden suspendidos. No vamos a seguir permitiendo que ustedes le metan la mano al bolsillo de las familias ecuatorianas. No lo vamos a permitir. Y esperamos que la Corte Constitucional por primera vez actúe dentro de la legalidad y no se esté prestando más para someterse Ha concluido su al Poder tiempo, compañera Ejecutivo. legisladora. Gracias, señor presidente.